Bueno, eh, intentaré ser breve, lo prometo. Sí, me gusta pensar en los lugares que me habitan. Mm, hay muchos recuerdos, sobre todo, de la casa en la que crecí. Lamentablemente no tengo fotos. Ujú. Yo creo que justo todo lo que, o mejor dicho, buena parte de lo que me unía a ella se quedó en esa casa porque no, yo estaba harto y decidí dejarla y romper, ¿no? Mm, sí, desapegarme. No, yo no tengo gran aprecio realmente por mi casa familiar. Mm, pero bueno, hubo buenos momentos, ¿no? Sobre todo frente a la televisión. Em, Casi no fui muy afecto a los videojuegos. Hubo una época en la que todo giraba alrededor de la música, ¿no? Más bien veía muchos videos musicales, eso sí, de rock fundamentalmente, ¿no? Era una época en la que solo había, digamos, había dos grandes bandos, ¿no? Los que oíamos rock y los que oían pop. Era una línea muy delgada que ahora me parece absurda. Lo que sí es que eso me llevó a alejarme de mucha música que consideraba comercial, a desestimarla y me llevó a buscar cada vez cosas más underground, más extrañas, más oscuras, mm, más ocultas, ¿no? Ujú. Ello me remite a tres lugares que reconozco como habitantes, que justamente tienen una huella muy profunda en mí. Empiezo por uno que fue enigmático en su momento, porque era más bien la reencarnación de una leyenda que no me tocó. Yo fui a la última advocación, digámoslo así, a la última reminiscencia de Rocotitlán. Ya no era ese Rocotitlán de los 90 que convocaba bandas, que permitía audiciones, que en realidad fue un momento de apertura muy importante hacia nuevas tendencias y sobre todo que tenía como premisa darle pie a bandas con la condición de que tocaran música en español. Ese legendario Rocotitlán pues estaba ya muy lejos de mi alcance. Me tocó el Rocotitlán, el último, el de Miramontes, que ya ni siquiera era de sus fundadores, a pesar de tener el nombre y el logo. Pero fue genial. Yo ahí vi eh, cosas muy interesantes. Me tocó ya ese espacio que se estaba volviendo un desmadre hipercaótico. Pero bueno, a dos conciertos que recuerdo profundamente. Uno fue de El Otro Yo, banda argentina de punk. Eso fue en 2004. Una experiencia muy intensa, muy interesante. Eh, Mucho rock independiente ese día. Y además, bueno, no es una banda que a mí me entusiasmara mucho, pero fui por curiosidad, porque me gustaban algunos discos de ellos. Y en esa época era muy difícil conseguir su música. De hecho, fui por los discos, ¿no? No me considero muy fan, pero, mm, pero me pareció una experiencia muy importante, muy interesante. Sobre todo entrar en contacto con cierta independencia, con cierta independencia o cierta vertiente de lo que era el rock independiente en esa época, ¿no? Que bueno, que rápidamente fue capturado, por cierto. Ya ahora, bueno, ver al otro yo y conseguir su música no es nada difícil. Estuvieron hace unos años en el Vive Latino. Pero, por ejemplo, el concierto que a mí me encantó,
y que fue eh, increíble, iluminador, fue el de Javier Corcovado en el 2002. Una presencia escénica imponente. Llegó, tocó con una guitarra, su guitarra eléctrica rota de una esquina quebrada, tocando con toda la furia del mundo, con toda la energía, haciendo poesía en escena, ¿no? Porque él es un gran poeta, sobre todo, con una rabia brutal. Esa vez tenía, su banda la integraban también integrantes de, bueno, valga la redundancia, estaba formada por integrantes de San Pascualito Rey, de un grupo de gótico que yo creo que ya nadie se acuerda de él, Execror Becordia, mm, y de otra banda que yo creo que todavía menos gente se acuerda de ellos, no muy buena, que se llamaba Cabezas Crudas, que tenía un baterista, justo el baterista de Corcovado, muy, muy, muy bueno y con una energía brutal. Y bueno, fue una gran experiencia escuchar cosas increíbles ahí, ¿no? Un montón de clásicos de él, ¿no? Como Besos de Cianuro, eh, canciones de discos como Corcovator, Diminuto Cielo, el disco que hizo con Mantarray, canciones como A Traición, como Gitanita. Bueno, fue una gran experiencia, una gran, gran experiencia, realmente, ¿no? En fin, en fin. Esa vez abrió San Pascualito Rey, que les fue más o menos, cuando empezaban. Eh, bueno, más o menos, les fue más o menos. Muchas mentadas de madre, pero pudo haber sido peor, ¿no? Y bueno, pero con Corcovado además el slam estuvo increíble, ¿no? ¿Quién diría que un poeta hiciera un rock tan duro, lo suficientemente duro como para eh, justamente provocar el slam, ¿no? Particularmente recuerdo cuando interpretó la ladrada del afilador. Prácticamente estaba recitando versos con la música de fondo y a la vez generando trazo escénico, habitando el espacio de una forma espléndida tan solo con sus manos. Tenía una silla a la mano y también la aprovechó. Magnífico, magnífico, magnífico creador Javier Corcovado, impresionante. Mm, Creo que justo él es un ejemplo de eso que dice Jerzy Grotowski con mucha convicción, ¿no? Que basta con un cuerpo lleno de pasión habitándose para crear teatro, sin importar siquiera el espacio. En fin, eso probablemente me llevó a géneros como el gótico, ciertas formas del metal extremo, ciertas posibilidades de la electrónica, ¿no? E incluso ciertas disidencias de la música eh, académica, ¿no? Que es aquello que se le llama música contemporánea de manera muy arbitraria. Pero aparte también eh, de ciertos fenómenos que justo emparentan a dicha música con la electrónica, ¿no? O con ciertas posibilidades que tienen que ver con la música como un proceso de producción, un proceso quizá un poco más industrial, ¿no? Y bueno, justamente ahí es donde entran en pertinencia los dos espacios que me parece importante abordar y que también considero habitantes. Uno fue el Foro Alicia. Ay, que no sé, yo no voy a negar su relevancia. Sin duda fue un lugar muy importante, en más de un sentido. Es un lugar muy importante para la ciudad, amén de que sus compromisos políticos
tienen unas opacidades muy raras. Y además que bueno, pues yo tengo mis diferencias con el zapatismo, ¿no? En fin, yo no tengo problemas con la causa indígena, pero tengo problemas porque el zapatismo pareciera que sí tiene problemas con la causa indígena, aunque no lo parezca, pero bueno. Pero el tema del Foro Alicia es que, fue una experiencia interesantísima, esta mezcla entre hoyo funk bueno, lo que me han contado que es hoyo funky, yo lo asocio a ello, porque tampoco me tocó un hoyo funky, no soy tan grande. Eh, y lo que es propiamente un foro, ¿no? Un foro de rock. Me gustó porque, bueno, primero que nada, pude comprar una cerveza y no me pidieron mi credencial de lector. Y eso estuvo chingón porque yo era menor de edad cuando fui. Y aparte, eh, pues era un lugar con una buena atmósfera. Mucha apertura, mucha camaradería, la puerta abierta, mm, un acceso relativamente sencillo. Me gustaba esta política de ellos de que tú si tenías tu banda podías llevar un demo y ni modo, hacer fila de espera, ¿no? Y sí, hacías tu fila de espera y digamos no muy temprano, pero tampoco muy tarde, podías llegar a tocar ahí, ¿no? Aunque bueno, había quien hacía el chiste de que el problema de la lista de espera de la Alicia es que en una de esas te inscribías, te hablaban en 5 años y ya tu banda se había desintegrado, ¿no? Pero, pero bueno, en general me parece un foro más o menos que se apegaba a sus políticas, ¿no? Bueno, por ahí hubo cosas que a mí no me latieron, ¿no? Algún concierto que hicieron con cierta bandita y de happy punk, producida por una disquera grande, que se me hizo muy raro ese evento, por lo que acabo de contar, pero bueno, yo no tendría tanto problema en que hubieran rentado el espacio, no sé, pero bueno, en fin, eran de repente medio moralizantes con el tema de no, ser independientes y ser bien clandestinos y no sé qué, ¿no? Aunque eso sí, creo que es un espacio que sí sabe hacer política, institucionalmente, en general, ¿no? La verdad que sí, sí saben moverse y por ahí yo debería ser un poquito más comprensivo porque creo que a nivel estratégico sí habría cosas que aprenderle como espacio independiente, aunque era un desmadre, ¿eh? Me acuerdo particularmente, hubo varios conciertos a los que fui. eh, Vi ahí bandas muy buenas de hardcore, punk, death metal, indie. Mm. Ahí también vi, aparte del colectivo Happy Five, eh, también me acuerdo mucho, particularmente, justo de una presentación, ¿no? En 2002, antes de lo de Rocotitlán, eran las bandas que integraban la banda de Corcovado, Cabezas Crudas, Execrorbecordia y San Pascualito Rey en sus inicios, ¿no? Y esa vez fue Corcovado. Sí, la verdad me dio pudor acercarme. Dicen que él es muy accesible, que es muy agradable, ¿no? Lo recuerdo mucho, estaba con su camiseta gris, que también llevaba el día de Rocotitlán. Dejaba ver su tatuaje en el codo interno de una eh, rosa de los vientos y estaba bien contento bebiendo anís del mono, ¿no? Bueno, no sé, yo nunca he entendido, bueno, yo no le hallo gusto a beber anís, pero bueno, cada quien. No quiero juzgar a Corcovado, pero ay, a mí el anís no me, no me late, ¿no? En fin.
Bueno, no sé, él es un tipo especial y no lo voy a juzgar por lo que bebe, sino por su magnífico trabajo, ¿no? Aunque sí me desconcertó un poco. En fin. Sí, ese día de hecho le compré a Pascual Reyes su demo, que es la portada estaba fotocopiada, en fin, impresa casi casi en Word, en la compu. Eran otros tiempos, era otra época. Ahí de hecho era un disco quemado, que de hecho la portada era como una pegatina que ellos mismos le habían puesto sobre el disco quemado, ¿no? En fin, eh, también un evento muy interesante, una atmósfera muy interesante. Mm, y sí, sí, de repente sí te sientes en cierta clandestinidad ahí, ¿no? Ahí es curioso cómo todo se combina, el calor, la oscuridad, lo pequeño del espacio, mm, y cómo todo se condensa en la música. Es un lugar interesante, a mí lo que me llama la atención es cómo pueden hacer tanto con tan poquitos elementos. Es un lugar muy rústico. En fin, no sé, por ahí es más bien la nostalgia, aunque ahí vi a bandas muy buenas. Me acuerdo mucho de una banda, un dueto de progresivo, La Perra, que estaba integrado por Perico y Elena Molina, que eran pareja. Mm, en fin, este, muy buena banda, muy buena banda. Perico por ahí lo podrán ubicar porque también es actor y es payaso. Salía en, bueno, no, no creo que lo ubican. Y esto es de hace tiempo en Bisbirija, ¿no? Fue compañero, por cierto, ahí de Carmen Mastache, ¿no? En ese programa de televisión. En fin, sí, muchos recuerdos. Es un lugar, para mí la Alicia fue un lugar de vértigo. De vértigo, esa es la palabra que lo definiría. Y es un vértigo que me encanta que me habite porque creo que me hace sentir siempre joven. Quiero hablar de un lugar que también justo compartí con mi amigo Leonardo Celada muchísimo. Un lugar en el cual yo estuve muchas veces, al cual fui en muchas ocasiones. Eh, sí, que no sé, como proyecto cultural yo creo que no. Mm, tuvo muchos problemas, muchas malas decisiones. Lo digo porque llegué a tomar algún taller con ellos por curiosidad y la verdad, no, no. No me pareció lo mejor gestionado del mundo. En fin, que además creo que es un proyecto que lamentablemente, tristemente quedó muy capturado, ¿no? Muy capturado. Pero bueno, en fin, me refiero al circo volador, que a mí me tocó quizás su época de auge, cuando todavía tenían cierta relación muy pragmática con Ticketmaster, cuando sus eventos tenían difusión por toda la ciudad y realmente hubo momentos musicales muy significativos ahí, ¿no? Eh, ahí vi a bandas increíbles, recuerdos muy presentes de grupos como Cranes, Los Abridores Eternos de The Cure, que es una gran banda que merece ser escuchada. Eh, ahí, por ejemplo, vi a PJ Harvey. Ahí no vi a Sonic Youth porque me dio paperas. Me dio un coraje y yo creo que me infecté justo en el concierto de PJ Harvey. Ese mismo año venía Sonic Youth y no pude ir porque me dio paperas, pero bueno. Sí, muchos momentos entrañables, muchos conciertos de metal extremo, ¿no? De black metal, de death metal, de doom metal, eh, de la escena gótica. Era un nodal de la escena gótica en México.
con una efervescencia muy, muy interesante. Que bueno, que ahora ya la escena gótica no existe, ¿no? Realmente. Eh, la última vez que fui, yo creo que fue en 2019, no, en 2016, ajá, a ver a un grupo alemán de industrial que se llama UMF. También ahí vi a Ministry. Hay varios recuerdos muy significativos ahí. Ujú. Sí, era cautivador, ¿no? Era cautivador. Creo que tenía una gran atmósfera para apreciar, por ejemplo, todos los aspectos técnicos de un montaje musical, ¿no? En fin, eh, sí, un lugar que aprecio mucho, en realidad. Aprecio mucho, aunque sin duda yo creo que ya no es ni la sombra de lo que era. Finalmente, sus dependencias, las que llegaron a construir, los minaron, los sepultaron porque les cayeron encima. Y es un gran ejemplo del por qué quizá un proyecto cultural no debe permitirse capturarse, porque se vuelve dependiente de su propia infraestructura. Es una lástima. Mm, de sus propias alianzas, ¿no? Ujú. Y además les tocó una transición que yo creo que no supieron resolver, que tenía que ver con que eso le pasó a muchísimos, inclusive medios de comunicación que estaban muy normalizados por medios de difusión tradicional. Con la llegada de Internet, muchos de estos espacios, lo que pasó con ellos fue que no supieron qué hacer, cómo hacer para difundirse, para estar presente en las redes sociales, para ser parte de ellas y de sus procesos de gestión cultural, ¿no? Un tema muy complejo, pero muy interesante también. En fin, sin embargo, creo que a pesar de esos errores, en su momento fueron un espacio independiente exitoso, paradigmático, y que además enseñó cómo puede haber una relación entre cierta subcultura e incluso cierta contracultura y lo que es la posibilidad de cierta autosustentabilidad de dicho proyecto. Pero también cómo es que la misma tiene sus límites y en ese sentido hay que aprender a fluir y ser móvil ante las dependencias que uno puede llegar a generar. Sí, caray. Mm, creo que al circo volador le pasó lo que a muchos de nosotros, que ante las nuevas tecnologías, sin darnos cuenta, ante nosotros el mundo cambió más rápido de lo que creíamos. En fin, sí, en realidad no tengo gran recuerdo de la calle, ¿no? Cerca de mi casa porque yo pertenezco a una generación que encerraron por todos los peligros de la calle, porque justo el secuestro de niños se normalizó de manera terrible. Um, y la verdad no sé, yo trato de imaginarme y claro que envidio, ¿no? A esas generaciones que crecieron en grupo, justamente, ¿no? En comunidad, eh, que hicieron de esta ciudad su patio de juegos, que caminaban, corrían e iban de aquí para allá, que no estaban encerrados, que subían a los árboles, esas generaciones que tenían su grupito, ¿no? Lo que llamaban palomilla, pandillita, ¿no? Bueno, pandillita en el buen sentido porque la pandilla tiene otra acepción no muy, eh, mejor dicho, muy estigmatizable. Y yo no me imagino eso, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Salir a la calle, estar corriendo entre los autos, por las avenidas, ¿no? Y jugar, correr. ¿Qué habrá sido? O sea, es interesante porque hay quien dice, ah, bueno, esto lo dice Platón en la República, ¿no?
que los niños tienen que salir, tienen que ser parte del mundo de tal manera que incluso esté en peligro su vida. Y esto puede sonar un poco extravagante, pero si uno lo piensa, claro, tiene todo el sentido para que para que cuando crezcan no sean unos inútiles, ¿no? Unos adultos inútiles que no sepan hacer nada, ¿no? En fin, interesante, ¿no? Interesante pensarlo. Sin embargo, no culpo tampoco a los padres porque los miedos reales que llevaron a el encierro de los niños a la ciudad, por ejemplo, hablo por mí, nos convirtieron, bueno, no, perdón, sí lo puedo ver en otras personas de mi generación, pero en mi caso creo que sí llegaron a volverme una persona muy sedentaria, que lo más cercano a esa experiencia comunitaria, lúdica y cosmopolita se daba en el patio de la escuela a la hora del recreo, ¿no? Por eso creo que al final para mi generación fue más importante el recreo, ¿no? Y bueno, en relación con ello, me iría a otro lugar, que sería mi primaria, ¿no? Que estaba muy cerca de mi casa, ahí bueno, cerca del eje 10, ¿no? Eh, entre eje 10 y Aztecas, avenida Aztecas. Em, Ahí estaba mi primaria. mm, Era una primaria pequeña en realidad, pero recuerdo mucho eso, ¿no? Yo me sentía como en casa ahí, ¿no? Era un estadio muy particular, ¿no? Muy, muy particular. Eh, y justo nuestras charlas tenían que ver con lo que veíamos en la televisión. Ujú. Un proceso muy, muy significativo realmente, ¿no? Ujú. Sí, ahí están muchas de mis imágenes de infancia, ¿no? Cosas bien raras como jugar fútbol con un fruto aplastado o usar ese bote de fruta para ponerlo en la bici y hacer que sonara como una motocicleta. Ujú. Bueno, en fin. Este, cosas para las que yo nunca fui bueno, ¿no? El valero, el trompo y el fútbol, ¿no? Ujú. Sí, sí, era malísimo, pero bueno. Ujú. Y bueno, de ahí curiosamente, hablando de la infancia, saltaría a otro lugar muy importante, que era la casa de mis abuelos. Ajá. Estaba en un pueblito llamado Isla del Bosque, muy cerca de otro pueblito en Sinaloa llamado Escuinapa, muy cerca de Mazatlán y Culiacán. Y era un lugar muy padre, porque estaba cerca de lo que llamaban marisma, que en realidad era como una especie de ciénaga, donde la gente iba a pescar. Y también había... ¿Qué más había por allá? Ah, bueno, era un lugar muy... con el cielo azul, mucho calor, palmeras, ujú, un suelo todavía de tierra en general, una zona agrícola prácticamente. Era muy disfrutable ir por ahí. Ah, bueno, y estaba muy cerca la playa, estaba a una media hora más o menos, ¿no? Ahí conocí el mar justamente. Sí, una experiencia muy agradable. Ahí vi por primera vez un cangrejo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, ese lugar es muy importante. Y bueno, por supuesto, la presencia muy significativa de mis abuelos, especialmente de mi abuelo, ¿no? Era un hombre particularmente tierno con sus nietos. Varias veces recuerdo haberlo acompañado, él era campesino, a su parcela en caballo. Ajá, era buena época. Sí, sí, sí. Lindos recuerdos. Y de ahí, por ejemplo, hay otro lugar que se volvió un terruño más contemporáneo, que es
Mazatlán, donde ahora vive buena parte de mi familia. Es una ciudad bárbara. A mí me gusta mucho, muy tranquila, nada de autos, casi nada de gente, o muy poca. Personas muy amables, con otro ritmo de vida, más alivianado. Yo espero que no la acabe jodiendo la urbanización, pero yo ahí es donde veo más el contraste, ¿no? De estos grandes proyectos urbanos que vienen de otras latitudes del mundo más empoderadas, contrastadas con nuestro subdesarrollo e idiosincrasia. Por ejemplo, hay un plaza rodeado de prácticamente lotes baldíos que no tiene nada, ¿no? Y si quieres ir, digamos, en transporte, tienes que tomar un camión viejísimo, que es rarísimo, además tomarlo porque es como un viaje hacia la nada y cuando llegas al destino final, literal, no hay nada, te dejan un baldío, ¿no? Si pasas del objetivo que es llegar a galerías, llegas en medio de la nada y la única manera de regresar es caminar. Ujú. Sí, lo digo porque a mí me pasó, claro, ¿no? Y llegas a galerías y es como un pedazo de la Ciudad de México, pero con gente más amable, ¿no? Eh, hay un Star, hay un Liverpool. Mm, híjole, dije marcas, mierda. Bueno, ahorita lo borro, lo censuro, ya veré qué hago. Pero bueno, hay un montón de tiendas como las que conocemos habitualmente, ¿no? Mm, pero bueno, fuera de eso es una ciudad muy padre. El frío, el invierno es muy agradable allá porque es un montón de calor y en la mañana hay una llovizna muy agradable. A mí me gustaba mucho salir a correr en la mañana con ese ambiente y también ir temprano a correr está muy bien porque hace el fresco, acabas de correr y empiezas a sentir el primer trazo del calor matinal y es muy agradable. Hay mucho sol, la playa está cerquísima. Es una playa generalmente saturada de turistas o no, pero es una vista bastante agradable. Sí, yo, amén de que siempre ha sido zona turística, ¿no? Creo que de alguna manera lo que resguardaba a esa ciudad hasta hace poco era básicamente la llamada zona dorada, que era donde llegaban los gringos a dejar su dinero, ¿no? Y hacer sus negocios chuecos. Y lo demás era el territorio de la gente. Y ahorita, bueno, la urbanización se está comiendo todo. Cerca de la casa familiar donde que me han prestado para quedarme, la casa de una tía que cuando yo voy no está. Hay un camellón bárbaro que además tiene, bueno, la gente ahí tiene actividades, ¿no? Como hacer yoga y spinning y aerobics y esas cosas. Y y a mí me agrada ir por ahí, ¿no? Me gusta mucho la arquitectura de ahí, he tomado algunas fotos. Ah, bueno, ustedes las han visto en algunos de mis materiales. Y también me gusta mucho correr en el camellón, ¿no? Bueno, es más bien justo el lugar donde voy a correr cuando voy por allá. Y se come muy bien. La verdad vale mucho la pena comer mariscos ahí. En fin, si van a Mazatlán, dense el gusto y vayan a Los. Ah, oh, mierda, creo que es otra marca. Bueno, ahorita lo censuro. Un lugar muy importante desde que era niño ha sido Ceú, aunque suene raro. Ceú era donde iba a echar el fútbol con los amigos, donde iba a andar en bici. Mm, fue una zona donde crecí. Yo vivía a media hora de Ceú y y también se convirtió en mi casa. Yo todavía tengo el recuerdo entrañable del aroma de Ceú a Jacaranda cada primavera, ¿no? Que era todo un deleite ese espectáculo de los árboles de Jacaranda. De hecho, cuando era niño me llegó a tocar ver el Auditorio Justo Sierra Che Guevara sin gente, vacío. Ahí se armaba cine debate, ahí era el Festival de Cine Universitario.
No quiero fomentar nostalgias porque sé que no es el momento, pero me es inevitable, ¿no? Y la facultad en buena medida llegó a ser mi casa. Cuando llegué a meter todas mis materias, llegaba ahí, desayunaba en la cafetería antes de que la bajaran y la hicieran imposible. Después, generalmente desayunaba en el Rosario, tomaba mis clases, comía y me quedaba toda la tarde a hacer tarea en la biblioteca. Ya no cenaba, ya era demasiado. Me iba a otra parte a cenar generalmente, una indefinido. Pero sí, yo llegué a vivir ahí y llegué a sentirme muy feliz en, en esa facultad que, bueno, quiero pensar que todavía es mi casa, ¿no? Aunque, no sé, al igual que la casa familiar, creo que es hora de que ya deje. No sé, ya ha sido demasiado tiempo ahí. Pero es un lugar lleno de recuerdos. Me acuerdo mucho las discusiones con mis compañeros ahí enfrente de la fuente, cuando había fuente y servía. Este, las, sí, pues las pedas, ¿no? En frente de, vamos, ya, ¿para qué andar con medios días habiendo días enteros? Las pedas enfrente de la biblioteca central cada viernes. En fin, y bueno, claro, eventos exclusivos como la quema de batas en química o ir a la megapeda que se hacía ahí en la explanada de ciencias políticas, ¿no? Cosas que ya no se pueden, pero bueno, cosas que ya lamentablemente no se pueden, son muy difíciles, pero sí, 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 sí. También me acuerdo de otros eventos no tan agradables. Ese no me tocó, yo estaba estudiando en filológicas. Que bueno, que eso es, ahorita hablo de ello, pero estaba en el Instituto de Investigaciones Filológicas cuando me habló mi mamá para ver si estaba bien. Porque en 2009 le dispararon a un narcomenudista enfrente de la facultad, ¿no? Ujú. Y eso llevó a justo quitar los puestos de enfrente, reubicarlos, por eso algunos les hicieron casitas y eh, los institucionalizaron y otras cosas no cambiaron, ¿no? Como la gente del Che vendiendo los libros que se roban de la Samuel Ramos, ¿no? Pero bueno, en fin, quién sabe con la, ahora sí que con la venia de quién o con quién, o bajo la protección de quién, pero así es, ¿no? Y también otro lugar serían justo las bibliotecas de la UNAM. Eh, bueno, no sé, a mí me encanta, es que son grandes espacios de estudio. El Instituto de Investigaciones Filológicas es un maravilloso lugar para leer, precioso, ventanas que entran la luz, lugares muy cómodos, estantería abierta. Lo único malo es que ahí, por desgracia, las fotocopias las tienes que sacar tú, por la excusa de que es autoservicio y es tortuoso, porque además es todo un trámite. Algo semejante pasa en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, otra biblioteca muy agradable, pero esa tiene estantería cerrada, es lo único malo. Aunque ahí igual puedes, también tienes que sacar tus fotocopias. Hay un horario en el cual sí te sacan tus copias, sobre todo si son libros completos. Pero si tú sacas tus fotocopias, lo bueno es que ahí casi no hay gente, ¿no? En filológicas es muy complicado, ¿no? Vas a sacar un libro completo y te ven feo, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, sí, CU que, no sé, yo tengo la impresión de que CU no era tan inseguro, pero ya de repente de unos años para acá, por ejemplo, estar en zona cultural o en ciencias políticas después de las 7:30 de la noche, literal, es un peligro, es una cuestión de vida o muerte. En el caso de mi casa no podría hablar de ella como un lugar que me habita. La verdad es que antes de la pandemia era un lugar al que llegaba a dormir, ¿no? Pero
Pero creo que es un lugar que empieza a habitarme y empieza a adquirir una significatividad importante. Ujú. Sí, eso sería lo que podría decir en relación con los lugares que me habitan, ¿no? Ujú. Los más importantes, yo creo, siguiendo las categorías de un bachelor, serían los lugares de infancia, sin duda, ¿no? Pero qué interesante que se entrecruce un lugar académico, pero también relacionado con la juventud, la adolescencia, con la infancia, como lo es EU, ¿no? Y particularmente la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, sí, sí. Esa facultad que inspira tanto amor y odio en uno, ¿no? Sí, sí, con cosas increíbles, ¿no? Como en su momento fue el Justo Sierra o algunos eventos, ¿no? En, recuerdo mucho el homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez. Uf, fue imponente eso. Hasta fue narro, ¿no? Ah, claro. Pero ya que hablaba de bibliotecas, la Biblioteca Central es un gran lugar para estar. Es un gran lugar para estar. Bueno, tengo muchos recuerdos ahí. Ahí conocí el silencio. Conocí el silencio y cierta calma. Justo el ritmo. um, la velocidad y la falta de prisa del estudio cuando se goza. La libertad interior de la lectura. Recuerdo mucho que eso se condensó en un momento muy importante. Eh, Eso fue en la Samuel Ramos, leyendo por placer. Creo que es la única vez que he leído por placer, o sea, sin la obligatoriedad de la tarea, en la Samuel Ramos, ¿no? Mm, Ahí leí El hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba. Ahí pasó algo muy importante, sí, sí, sí. Y de repente me apropié de esa libertad, de ese ritmo, de esa falta de prisa, de ese espacio y tiempo, y lo convertí en una plataforma para estudiar, ¿no? Justamente, sin prisa, por placer, con calma, con atención, con concentración. Grandes momentos de unidad de sí mismo, que quizás sean los que definen a los espacios en sí, sobre todo cuando a uno lo habitan. Quizá eso al final de cuentas sea ser mundo. Hay un lugar muy importante, la Cineteca Nacional. ¿Por qué? Amén de lo obvio, es porque ese lugar representa, primero que nada, una amistad muy importante, una de las amistades más significativas de mi vida, que es la de un amigo que conocí en la prepa, eh, llamado Leonardo Celada, que es lingüista, y bueno, además fue mi vecino. Él sigue viviendo allá por el Eje 10 y varias veces fuimos a la Cineteca. Eh, Justamente también empezamos a ir con los amigos de la prepa y muchas veces fuimos los dos entusiasmados por la obra de varios cineastas eh, que son de nuestro común afecto y también con amigos de la prepa. Pero particularmente ese lugar lo que representa justamente es um, algo que yo creo que es la gran aportación a mi vida de la ficción. Darme cuenta de que a partir de lo que podríamos llamar la condición humana y nuestra relación con aquello que la delimita, el mundo es un lugar tremendamente complejo, diverso, profundo, inconmensurable y que siempre las situaciones y las problemáticas en diferentes contextos a través de una diversidad de lenguas
de estadios, de culturas. Nos confrontan con fenómenos que exigen una comprensión muy profunda de nosotros mismos, que nos relaciona a pesar de nuestras diferencias. Ujú. Ha habido momentos epifánicos a través de la imagen en pantalla, de suma belleza, recuerdos entrañables, y el acercamiento a través del cine a otras prácticas espirituales, a otras maneras de comprender el arte o la tradición. Mm, Y en esa medida también la Cineteca eh, fue mi casa. Ujú. Ahorita, no sé, yo ya no me siento tan relacionado con ella. Ha cambiado mucho y tiene otra atmósfera. Muy legítima. No sé, yo honestamente creo que, mm, bueno, punto de vista. Quizá el tema sea yo y mi nostalgia, pero de repente creo que es un lugar que ya no tiene tanto rigor en su selección cinematográfica, que ya está muy supeditada a ciertas políticas de mercado, y sin embargo aún así es un lugar muy importante. Es para mí la verdadera casa de el cine que se hace en este país, y bueno, solo por eso, para bien y para mal, hay que reivindicarlo y comprenderlo, ¿no? Representa la complejidad de ese lugar, la complejidad y profundidad eh, que puede llegar a tener el arte, pero sobre todo nosotros mismos. Ujú. Sin embargo, también he de decirlo, es un lugar que tarde o temprano eh, finalmente hice a un lado o moví de mis recorridos para expandirme y encontrarme con otras posibilidades del arte, de lo vivo y por lo tanto también de la vida. Ujú. Y también regresar a otros lugares que había hecho a un lado. En fin, creo que al final de cuentas esto es algo interesante porque la pregunta que pongo sobre la mesa es ¿qué tanto los lugares son más bien sus tránsitos y qué tanto un lugar más bien está hecho para transitar a él, hacia él, por él y fuera de él? Mm. Y yo creo que por eso quizá no dejamos de llevar esos espacios con nosotros mismos.